Buenos días, asistentes, gracias por estar aquí. Tengo el honor de presentar a Dalila López Salmorán. Ella tiene un doctorado en inclusión educativa, es docente investigadora en el Centro de Actualización del Magisterio de Nayarit, coordina y asesora programas de posgrados, ha sido la directora en Educación Comunitaria e Inclusión Social del Consejo Nacional de Fomento Educativo e investigadora invitada a participar en el diseño y levantamiento de información del estudio sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas de los alumnos atendidos a través del modelo educativo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, perteneciente al Centro de Estudios Educativos, ACE. La doctora Dalila nos trae esta conferencia con el título Recrear el aula a través del aprendizaje en diálogo, y el día de hoy démosles el aplauso a las dos porque viene en coparticipación con ella la doctora Aurora García Arellano. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Yo creo que le decía ahorita a Zaira que vamos a hacer un ejercicio de concentración como buenos pitchers. Los pitchers tienen que ejercitar la concentración para no escuchar a todo el público y lanzar bien la bola. Vamos a hacer algo así. Ustedes, como en las piñatas, concéntrense en mi voz y verán que vamos a darle bien. Pues muy buenos días a todas y a todos. La conferencia, más bien no es una conferencia, es un taller, es lo que me invitaron a dar, un taller. Entonces vamos a combinar en este momento reflexiones propias, reflexiones de ustedes y un muy breve ejercicio para poderles mostrar qué significa aprender en diálogo. Entonces, si me haces favor, Aurora, muchas gracias, me va a acompañar Aurora y vamos a ir poniendo la presentación. Solo como introducción, y agradezco a los compañeros que me invitaron, estamos en un workshop de formación ciudadana. Uno esperaría en formación ciudadana ver asuntos de valores, ética, democracia, pero no, vamos a ver algo muy básico, más del plano de la didáctica, que es aprender en diálogo. ¿Por qué aprender en diálogo dentro de formación ciudadana? Ustedes saben, y yo creo que han sentido, que el mundo cada vez está más convulsionado, cada vez nos presenta más desafíos. Si ustedes piensan en las noticias del día de hoy, si prendieron su noticiero, ¿qué noticias tenemos? Desastres naturales, violencia interna, guerras. Entonces, pareciera ser que el gran desafío que tenemos como humanidad, sin el pareciera, el gran desafío que tenemos como humanidad es volver a lo esencial, volver a aprender a dialogar, volver a aprender a entendernos y a comprender a otras personas, pero también comprender el mundo que nos rodea. En la Nueva Escuela Mexicana, por ejemplo, plantea el pensamiento crítico, el aprendizaje intercultural, pero todo eso confluye en el gran desafío que tenemos como humanidad, que es volver a recuperar lo que nos permitió crear sociedad, que es el diálogo, la reflexión, la tolerancia y el respeto y la convivencia con la diversidad. Entonces, hay un programa mundial, nuestro país firmó ese programa mundial que se llama para la formación ciudadana, ¿no? Y este programa mundial de la UNESCO lo que plantea es que desde la educación necesitamos reconvertirnos, recrearnos, como es el evento que hoy nos congrega. Crearnos, volvernos a crear bajo
principios que estábamos olvidando. Y para eso la escuela juega un papel muy importante, altamente importante. ¿Por qué? Porque en la escuela, yo estoy convencida, porque lo he visto, en la escuela se crea la microsociedad que quisiéramos se forme en nuestras comunidades, en nuestro país y en el mundo. Ahí lo que vivimos en el aula, por eso yo le llamo microsociedad, crea los referentes y los criterios que nos permitan después saber si lo que está fuera del aula es viable o no, es sano o no, es placentero o no. ¿Qué aprendemos a veces en el aula? Fíjense, a veces con buena intención creamos patrones que puede ser que después se reviertan. ¿Qué creamos en el aula, por ejemplo, cuando premiamos al alumno que tiene todas las respuestas correctas y relegamos al que tiene la mayoría de las respuestas incorrectas? ¿Qué criterio de valor social estamos planteando ahí? Algunos dirán que es motivación para la que le eche ganas el que está atrasado, pero en realidad lo que estamos creando en ese mundo, en ese momento, es la idea de que los seres humanos tenemos valor y hay algunos que valen más que otros. Cuando hacemos supuestamente actividades didácticas que ponen a competir un equipo con otro, un compañero con otro, ¿qué es lo que estamos planteando? ¿Qué criterio social estamos generando en ese momento? Que para resaltar, para triunfar, necesito dejar atrás a los demás. Esos dos principios crean falta de solidaridad, crean desapego respecto a lo que siente y piensa el otro, crean baja estima o baja autoestima. Entonces, a esto me refiero cuando digo que a veces sin darnos cuenta en el aula estamos creando y cultivando la sociedad de la que luego nos asustamos, ¿verdad? Por eso el programa para la formación ciudadana lo que plantea es que generemos en las aulas una pedagogía, que así se le llama, una pedagogía para la ciudadanía mundial. ¿Qué es la pedagogía para la ciudadanía mundial? Tiene varios componentes que ustedes están viendo en la presentación. Yo me quiero centrar en uno de ellos. Uno es el pensamiento crítico, del que yo creo que en los consejos técnicos escolares han hablado bastante. Otro es la formación de valores, que de eso venimos ya por décadas hablando, suponiendo que la formación de valores es algo que nos va a permitir crear una mejor sociedad. Pero yo me quiero centrar en el diálogo. El diálogo. ¿Pero qué es el diálogo, verdad? Lo que plantea la pedagogía para la ciudadanía mundial es que el diálogo tiene que permitirnos abrirnos a nuevas ideas, ¿sí? El diálogo, hay una frase que no la puse aquí, pero que es muy interesante, que dice Freire, que dice que el diálogo es el esfuerzo que todos los maestros debemos hacer para no perecer en el aislamiento, porque a veces estamos aislados, el maestro está aislado al frente y los alumnos están aislados del maestro de aquel lado, ¿verdad? Entonces, esta idea del diálogo es para abrirnos a las ideas del otro, ¿sí? También plantea que el diálogo nos va a permitir desarrollar un aprendizaje respetuoso. Fíjense lo que dice, no es aprender a respetar, sino desarrollar un aprendizaje respetuoso. ¿Qué es el aprendizaje respetuoso para nosotros como docentes? Aquella enseñanza, voy a decir así, que considera que cada uno de nosotros trae una historia propia, una vida propia, una experiencia propia,
y que entonces uno tiene que ver a cada alumno como es en sí mismo, como persona inigualable, irreplicable, ¿verdad? Y la otro aspecto que plantea es que el diálogo nos va a permitir procesos de enseñanza democráticos y participativos, ¿sí? A veces en el aula confundimos la participación y suponemos que participación es movimiento, voz, ¿verdad? Pero no solo eso, participación es la consideración del pensamiento de los estudiantes. Eso es algo más profundo que solo equipos, movimiento, alegría, que levantar la mano. Esa es la parte más externa del movimiento. La más profunda es que consideren mi pensamiento. Ese es cuando yo estoy participando del aula. Si no consideran mi pensamiento, aunque esté muy divertido o superficialmente divertido, no tendré participación en la clase. Y esos son algunas de las cosas que plantea esta pedagogía para la ciudadanía mundial, que es como la semilla, si ustedes quieren verlo, o la alquimia o la fórmula que va a permitir que empecemos a tener posturas y pensamientos distintos que nos permitan entender los desastres, entender y participar positivamente de situaciones de violencia, entender lo que nos rodea, ¿verdad? Si pasas la siguiente, por favor. Para eso, la primera recreación que yo les invito es a ubicarnos en qué momento y en qué lugar se produce el aprendizaje. En la vida moderna hemos llevado la pedagogía, la hemos complejizado bastante, ¿verdad? Y tenemos ahora aparatos, materiales, muebles distintos, contenidos distintos, pero ¿en qué momento se produce el aprendizaje? Fíjense, esta es una pregunta que yo me hacía. ¿Por qué en entornos de tanta escasez como el CONAFE, donde yo trabajo, se producen aprendizajes maravillosos? ¿Y por qué a veces en entornos, entre comillas, favorables, como escuelas particulares, los alumnos van desencantados, incluso a veces angustiados o enojados? ¿Y por qué los maestros están insatisfechos? Entonces, ¿qué es lo que produce el aprendizaje o no? ¿En qué momento? La postura inicial que les propongo es que pensemos que el aprendizaje se produce en el encuentro entre alguien que quiere enseñar y otro que quiere aprender con el contenido en medio. Esa es una relación íntima, de verdad, genuina y única. En ese momento se produce el aprendizaje. Y a veces, independientemente del entorno que tengamos, si hay una buena experiencia de contacto visual, de consideración de lo que cada uno piensa, la personalización es algo que nosotros defendemos. Cuando hay personalización se produce aprendizaje, ¿verdad? El aprendizaje no está en el libro, no está en la computadora, no está en el pizarrón, no está en el material, está en el intercambio de pensamiento que se da entre el alumno y su profesor, ¿sí? O entre alumno y otro alumno. Por eso a veces entre alumnos aprenden mejor. ¿Y saben por qué es? Porque tienen contacto relacional, no están así como estoy yo ahorita, aparte y los demás aparte. Se hablan, se dicen, hablan el mismo lenguaje, decimos nosotros, ¿verdad? ¿Y qué es lo que conecta eso? El diálogo. Entonces, dale todos los clics. Nosotros llamamos que el núcleo educativo, ahí es donde se produce el aprendizaje. El ambiente en el aula pues lo favorece o crea condiciones más menos gratas, ¿sí? La organización escolar también crea condiciones,
pero no es ahí el lugar del aprendizaje, sino en el momento del intercambio o de la interacción. Pones todos, por favor. Y hay una cosa más importante, ¿verdad? Dicen algunos, la sola presencia de estos tres elementos tampoco asegura el aprendizaje, sino el modo como se relacionan, ¿sí? También, ojo, ahí va la primera nota. ¿Puedo yo estar con mi alumno y estarle dando enseñanza individualizada, sin diálogo? Acercarme a él y decirle, mira, las cosas se hacen así, así, así. Esto es facilísimo, yo no sé por qué tú no entiendes, pero las fracciones es de lo más fácil del mundo. Y estar yo con él individualmente, ahí no va a haber aprendizaje, porque no es solo que estemos juntos, sino el tipo de relación que yo establezca con él, ¿sí? Me voy a meter ahorita en las fracciones, al ratito vamos a ver un asunto de fracciones, a ver si se les antojan. Pero, por ejemplo, yo en las fracciones digo, a ver, fíjense cómo nuestros pobres alumnos no intercambiamos con ellos y no somos conscientes de que a veces los metemos como nos metieron a nosotros en situaciones inhumanas. Vean, desde que entramos a la escuela nos empiezan a decir que lo más grande tiene un número más grande, ¿verdad? Si yo pongo 2 botellitas, pues es 2. Si le junto más botellitas y junto todas las que están aquí, pues voy a tener 7. Entonces, entre la cosa aumenta, el número es mayor. Eso es lo que nos grabamos desde el preescolar. Bueno, y de repente llegamos a tercer año y resulta que no, que los números más grandes representan cosas más chiquitas. Y nadie nos ayuda a dar ese brinco de circo sin malla protectora que tenemos que dar, porque en las fracciones, entre más grande el número, la cosa está más pequeña. Fíjense, es como si cultivamos un paradigma de pensamiento durante 4 años más o menos, o durante toda la vida desde que éramos chiquitos, y no hay alguien que nos ayude a dar ese paso cuando nos dice, pero no siempre. Cuando hablamos de fracciones, todo eso que te dije en 4 años es al revés. Los números más grandes son cosas más chiquitas. Ese brinco nadie nos ayuda a darlo porque no estamos acostumbrados a tener interacción que nos permita saber cómo está pensando nuestro alumno, ¿verdad? Y ahí andamos por la vida y luego a veces les repetimos las dosis y los mandamos a un proceso de nivelación y les siguen explicando, y lo que hacía falta solamente es que alguien, un misericordioso docente dialogante, me preguntara, a ver, ¿qué es lo que no entiendes? Y seguramente le habríamos dicho, maestra, pues es que me están diciendo que este 8 está en más chiquitos, es más chiquito que el 4, y no es cierto, el 8 es más grande que el 4. Con que alguien nos hubiera a través del diálogo ayudado a entender eso, seguramente como dicen, otro gallo nos cantaría en términos de fracciones. Entonces se dan cuenta que no es solamente estar uno a uno, no es sino de dialogar y poder entender lo que entiende y lo que no entiende el estudiante. Bueno, ahí es donde se produce el aprendizaje. Pero entonces, ¿cuál es la herramienta que tenemos como seres humanos para poder comunicarnos y para poder entender lo que nuestros estudiantes o lo que necesitamos saber de nuestros estudiantes? Es el diálogo. ¿Pero qué es el diálogo? A ver, voy a decirles lo que no es primero y luego vamos viendo a ver si podemos entender lo que sí es. El diálogo no es cuestionar en la clase. A veces estamos en la clase y creemos que es una clase con mucho diálogo porque hago una pregunta como yo que la estoy haciendo ahorita y digo, a ver,
¿quién sabe por qué a los seres vivos se les llaman vivos, ¿no? A ver, ¿tú qué piensas? Y ya, me va a decir algo, ¿verdad? Los seres vivos es que vuelan, maestra. ¿Y tú qué piensas? Es que comen, maestra. ¿Y tú qué piensas? Eso se llama cuestionar. Yo a veces en broma les digo que estamos muy bien adaptados para ser fiscales, porque sabemos preguntar, pero ¿eso es diálogo? No, eso es cuestionar. Peor aún, ¿verdad? A veces ni siquiera respondemos a lo que ella dijo, ¿verdad? A veces ni siquiera, a ver, ¿por qué crees entonces que si caminas, ¿qué me contestaste? Ya se me olvidó. Que vuelan, ¿verdad? Que vuelan, porque vuelan. Y todo lo que vuela es vivo, le podría yo haber preguntado, ¿verdad? Para seguir escarbando más en su pensamiento, ¿sí? Y lo que no, los aviones vuelan, son vivos, ¿sí se dan cuenta? Ese es diálogo, o sea, reaccionar a lo que dice. Dice Gadamer, aquí tengo una filósofa, a ver si digo las cosas bien. Dice Gadamer que el diálogo es conversación. ¿Y qué es conversación? Por lo básico que aprendimos en la escuela del ciclo de comunicación. Yo digo algo, tú reaccionas a eso que dije, es decir, hablas, me dices algo, yo reacciono a eso que tú dijiste y empieza esto que ya ven, ya me voy acercando y si no, y empieza esto que llamamos el circuito del habla, ¿sí? Y el circuito del habla puede ser tan largo como nuestra conversación nos dé, ¿verdad? Entonces Gadamer, un hermeneuta, dice, el diálogo es conversación, ¿sí? Pero la conversación se impone. A ver, ¿cuántas veces ustedes han llegado a su casa bien contentos o contentas de quererle platicar a su pareja? Ay, fíjate que hoy me encontré. Pues el diálogo no depende de ustedes ni de su entusiasmo, depende de que el otro reaccione, ¿verdad? Entonces, el diálogo no se impone, jamás en la vida se impone. Lo más que podemos escuchar si estamos friegue y friegue, pues es que nos contesten, ajá, bueno, qué bueno, sí, ya llegó el recibo de la luz, o sea, algo que no tiene nada que ver con el... Entonces el diálogo no se impone, esa es otra característica del diálogo, es voluntario, ¿sí? Y la otra cosa es que el diálogo nos deja algo, ¿sí? Una anécdota, un aprendizaje, una situación, pero nos deja algo. Si no, no hubo diálogo, o si no, no hubo conversación, algo queda. Hay una conclusión, ¿verdad? Una conclusión de comprensión o por lo menos de identificación de diferencias entre las dos personas que están tratando de entenderse, pero algo concreto deja el diálogo si no es. Pero dice Gadamer, y tiene un pasaje muy, muy bonito que a mí me encanta, que el diálogo, los maestros somos los que carecemos más de mecanismos de diálogo, pero no es que seamos malos, sino que sentimos la responsabilidad de poder cumplir con la función que tenemos, que es decir algo, que es dar conocimiento al otro, y sentimos que tenemos la responsabilidad de demostrar que traemos algo que le quiero pasar al otro. Y esa responsabilidad hace que nosotros seamos los que hablemos y hablemos y hablemos y hablemos, ¿no? La anécdota que él dice, había un cónclave de muchos filósofos y iban a hablar sobre el diálogo. Gadamer, Lévi-Strauss y no sé quiénes más. Muchos de esos filósofos muy renombrados. Y estaban en una reunión donde el tema era el diálogo. Y llegó el superfilósofo y empezó a decirles, bueno, hoy va a ser una sesión distinta, vamos a dialogar, porque el diálogo y se soltó hablando, ¿verdad? Y acabó la sesión diciendo,
Me voy contento. Hemos tenido una buena reflexión sobre el diálogo. Los demás nunca hablaron. Él fue el que se emocionó y empezó a filosofar sobre el diálogo. ¿A poco no así le hacemos en el aula? Y no es maldad, sino responsabilidad o entusiasmo, ¿verdad? Pero entonces, para empezar a entender a nuestros alumnos, necesitamos empezar a contener esa responsabilidad que sentimos de transmitir información y recrear nuestra práctica y más bien cargarnos otra responsabilidad. No es volvernos irresponsables, sino la responsabilidad de que el estudiante tiene que construir su aprendizaje. Ese es el cambio que hay que hacer. No la preocupación porque tenga información, sino porque construya su aprendizaje. Y para que él construya su aprendizaje, vamos a tener que escucharlo un poco más, ¿verdad? Si me haces favor, la siguiente. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy breve, que creo que me tardé más en pensarlo y en prepararlo que el rato que va a durar. Y les voy a pedir lo siguiente. El primer punto, vamos a hacer un ejercicio de diálogo en el aprendizaje chiquito. Pero lo que les voy a pedir es que nada de lo que voy a hacer es gratuito, ¿eh? Nada. Ahora sí que ni los gestos. Así es que estén muy atentos a lo que voy a hacer cuando hagamos el ejercicio y fíjense bien, anótenlo porque después vamos a hablar de eso. Y esta Aurora nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sí? A ver si nos escuchamos. ¿Sí se escucha hasta allá atrás? ¿Sí? Muy bien. Bien, eso está muy sencillo. Tenemos que utilizar cualquier dispositivo que ustedes tengan a la mano con acceso a internet, su celular, su tableta, su computadora. Lo vamos a sacar. En primer lugar, vamos a entrar al buscador de su preferencia, a internet, y vamos a escribir esta dirección, menti.com, ingresamos y les va a aparecer esta pantalla que les va a pedir un código de acceso, ¿ok? Vamos a entrar, me dicen con algunas señas si pueden ingresar, ¿sí? Muy bien. Menti.com. El código, ahí va. Ahorita les digo cuál va a ser el código. ¿Ya entraron? Muy bien. Eso se los tengo que decir. Perdón. Fíjense, antes de eso, el ejercicio lo vamos a hacer con dos situaciones de aprendizaje. Lenguaje y comunicación con un poema en inglés o fracciones con un problema de resolución de fracciones. Cualquiera de los dos va a ser lindo, ¿verdad? El poema en inglés, pues se trata de adivinar una palabra, pero ponernos en sentido poético. Y el problema en fracciones, pues resolver un problema básico de fracciones que podemos hacer. Entonces, ya que entraron, Aurora les va a decir por qué van a tener que elegir uno de los dos. Y dependiendo del que gane, ese ejercicio vamos a hacer, ¿sí? Esto tampoco es gratuito, que les esté dando a elegir. ¿Van a elegir uno? Muy bien, vamos a hacer una votación rápidamente levantando su mano. ¿Cuál de los dos problemas quieren resolver todos? Levanten la mano quienes elijan el poema en inglés. Levanten su mano. A ver, son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27 personas, muy bien, gracias. Ahora levanten su mano quienes eligen el problema de fracciones. Buenos para las matemáticas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ganó el poema en inglés.
¿Ya? Le dije a Aurora que el problema que no eligieran hoy lo vamos a trabajar mañana, así es que si querían el otro y quieren echarse de nuevo el taller, mañana vemos el otro. Muy bien. Entonces, en Menti, donde les pide el código, vamos a poner este código, que es 44 79 40 06. 44 79 40 06 y van a ingresar. Y ahí está el poema. Perdón, ¿ya ingresaron para cambiarle? ¿Sí? Ahí está anotado. ¿Sí lo alcanzan a ver en el pizarrón también? ¿No? ¿Con otro color? Con el azul. Es que está muy delgadito. Es 44. No, no tienen que registrarse. Pueden ponerle en la opción que dice ir a otra presentación. Ahí. Y ahí pueden ingresar el código. Ir a otra presentación e ingresar el código. ¿A dónde puede venir? ¿Otra vez? ¿Ir a otra presentación? ¿Sí? Y ahí pones el código. 79 40 06. ¿Y otra vez? A ver, en regístrate. ¿Ya pudieron? Y si no, eliminamos a la tecnología y no se apuren. ¿Es ese? ¿Te saca? Bueno, entonces no te preocupes. ¿Sí? A ver, no. Manda el de matemáticas. No. Al de español si quiere, dice. Ajá. Bueno, a ver, si pones la presentación, fíjense, si no todos traen una hojita, ¿verdad? ¿Sí? Pero ese es el poema en inglés. Si no lo resolvemos con una hojita, nada más era para facilitar la cosa y hacerlo más rápido. Bueno, a ver, ahora sí, pongan muchísima atención. Si no traen hojita, ahorita la compañera les va a prestar una, no se apuren. Pero ahorita necesito que se concentren muy bien porque vamos a hacer una exploración de nuestro pensamiento, ¿verdad? Vamos a intentar dialogar. El poema es un poema que escribió Fulton Sheen, que era un religioso, ¿sí? Primera pista, acuérdense que nadie lo hago gratuito. El poema, escrito en inglés, dice así. Yo no sé leer bien inglés. A ver, ¿tú sí sabes leer inglés, más o menos? The unconscious waters saw the face of their Lord and blushed. Ese es el poema en inglés, ¿sí? Yo les puse casi toda la traducción abajo. De hecho, si alguno no alcanza a ver, pues párese y vea la pantalla, no, no regañan aquí porque se paren. ¿Ok? Ya les puse casi toda la traducción. Y toda la traducción, fíjense, necesitamos ponernos poéticos. Dice así: las aguas inconscientes vieron el rostro de su Señor y tienen que adivinar qué palabra le ponemos ahí, ¿ok? Adivinen qué palabra le ponemos ahí. ¿Ok?
A ver, voy a empezar a ver qué cosas dicen. Si me ayudas, Aurora. Resplandecieron, se sonrojaron. ¿Qué más? Avergonzaron, sorprendieron, enrojecieron. ¿Alguna otra? Emocionaron. Ruborizaron, ruborizaron. Muy bien. Fíjense, en este momento es cuando el maestro se juega la congruencia con el diálogo o no. Si yo doy la respuesta, en ese momento nulifico toda posibilidad de diálogo. Se acabó el diálogo, ¿verdad? Si yo digo, muy bien, es esta. El doctor Cámara una vez nos contó una anécdota que sus ojos vieron y que es muy común en nuestras aulas, ¿no? Dice que pasó, él como autoridad llegó a un aula y pues la maestra se quería lucir, ¿verdad? Y puso un problema matemático, una operación matemática en el pizarrón y le dijo a Juanito, a ver Juanito, pasa y resuélvela. Y ándale, que pasa Juanito y el nervio o lo que sea, nomás no pudo resolverla. Juanito, está bien fácil, la otra vez lo pudiste hacer, resuélvela. Y Juanito no podía. Y entonces se volteó la maestra y dijo, ¿quién de sus compañeros quiere ayudar a Juanito? Y bueno, pues siempre sale Lupita, la de los 10, ¿verdad? Es la brillante. Y entonces Lupita dijo, yo maestra. Y dijo, bueno, pásale y ayúdale a Juanito. Entonces ya Lupita resolvió la operación y otra vez, ya ves Juanito, qué fácil, ándale, siéntate. Lupita, gracias por ayudarle a tu compañero. Ese niño, Juanito, va a cargar toda su vida con que él no pudo. Yo no puedo. Necesito que una más inteligente que yo venga y lo haga por mí. La seguridad, las relaciones sociales de Juanito van a estar marcadas por esa situación, el no poder. Por eso, cuando uno da la respuesta, nulifica el diálogo. Entonces, yo no puedo tener un diálogo con un bloque así. El grupo, fíjense, no es un sujeto educativo. Uno no educa grupos. El grupo es una forma de organización. En nuestras escuelas es una forma de organización administrativa para asignar la carga laboral a los docentes. No son sujetos de educación los grupos. Es una forma de organizar la tarea laboral. Te tocó primero, te tocó segundo, te tocó tercero. Y es una forma de organización administrativa de la trayectoria educativa, en el que uno va clasificando para organizar la acreditación de alguien que pasa por la escuela, ¿verdad? Entonces no puedo hablar con el grupo porque el grupo no se educa. Uno educa a las personas concretas, a Juanito, a Lupita, a cada uno de ustedes que están aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues dialogar con una persona, tratar de avanzar lo que se pueda en el aprendizaje de esa persona, pero advertirle a los demás que no desprecien lo que pensaron, porque es muy valioso, y después poder trabajar con el pensamiento del otro. Entonces, bajo esa aclaración,
me voy a permitir ahorita hablar con alguno de ustedes y las reglas que yo pongo en el aula es la siguiente, fíjense. Todos los demás pueden presenciar esa conversación. Si ustedes piensan diferente, vayan anotándolo porque después voy a platicar con ustedes. Si quieren ayudar a su compañera, no le den la respuesta. Le pueden hacer una pregunta o un ejemplo que le permita a la compañera o al compañero encontrar la respuesta. ¿Sí? Bueno. Díganme un número del 1 al 7. El 5. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Enrojecieron, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Ok. Sí, ven para acá. Es que para poderte prestar el micrófono, porque si no, no se oye. Ah, bueno, ¿se puede desde allá? Ok. Muy bien. Entonces vamos a ver. ¿Por qué supones que la palabra que va ahí es enrojecieron? Bueno, en mi opinión, blushed es como lo que usamos en la cara, que es como el blush, el que te enroja la cara. Entonces, para mí, yo lo relacioné respecto a la cara que puso el Señor, porque está hablando de su rostro. Entonces, me imaginé que tiene que ver con que se sonrojó tanto de las mejillas como de su carita. Muy bien. ¿Quién se enrojeció? El Señor. Ok, a ver, dice así. Bueno, más bien los que estaban ahí. ¿Quiénes estaban ahí? Bueno, ahí dice que las aguas inconscientes. Ajá. ¿Te hace sentido que las aguas inconscientes que estaban ahí? Como las personas que como las personas que estaban ahí mientras estaban prestándole la atención a la persona que estaba hablando. Ok. Perdón. Las personas que estaban ahí mientras estaban pensando. ¿Y de dónde sacas que son personas? Me supongo que habla de, pues, aguas relucientes, me supongo que habla como de los que estaban prestándole atención hacia la persona que estaba hablando. ¿Y por qué aguas? ¿Por qué el autor les llama aguas? Vean el poema, dice, lo voy a decir como ella dice. Ay, gracias. El poema dice, ¿no? Las inconscientes aguas vieron el rostro de su Señor y enrojecieron, ¿verdad? ¿Quiénes eran las que vieron el rostro de su Señor? Las aguas inconscientes. Las aguas inconscientes. ¿Y las aguas son personas? Pues yo lo relacioné con personas. Ok, ¿y por qué les pones el adjetivo de personas? Porque, bueno, por ejemplo, a mí cuando me dicen algo, pues yo me sonrojo o me dicen, no vaya a ser. Ok. Pero yo lo relacioné y mi mente pues me dio como para decir, bueno, son personas las que se sonrojaron, porque no puedes hablar pues literalmente de las aguas, porque las aguas no se sonrojan. No. Ok. Te voy a dar una pista. El poema habla de un pasaje bíblico, de un momento de la historia en que pasó eso, que las aguas se enrojecieron. ¿Alguien recuerdas algún pasaje bíblico donde se hable de las aguas? ¿Cómo son las aguas? Claras. Claras. ¿Algún pasaje bíblico donde las aguas se hayan enrojecido? No. ¿No? Ok. Hay, de lo que recuerdo, ¿alguien quiere ayudarle? Solo que tiene que hacerle una pregunta, no le tiene que dar la respuesta, o le puede dar información también, pero sin darle la respuesta. En Egipto. En Egipto. Ok, en Egipto. En Egipto, el mar, de hecho está el Mar Rojo, ¿verdad?
Bueno, esa es una posibilidad. En Egipto pasó eso. Otro pasaje bíblico donde las aguas se hayan enrojecido. Sí. Aquí. Cuando Jesús transforma el agua en vino. Ok. Eso es el suceso. ¿Y qué pasó en dónde? En las bodas de Caná. Y pasó en las bodas de Caná. Como tenemos compañeros muy solidarios, entonces ya tienes varias posibilidades. De hecho son dos, ¿verdad? Porque en las bodas de Caná, ¿se acuerdan que ya estaba la fiesta en su mero apogeo y se acabó el vino y volteó María a decirle a Diosito: mijo, la fiesta está apachurrándose, necesitamos que hagas algo? Entonces, ¿qué fue lo que...? ¿Sí recuerdas esa parte? No. Ok. Lo que hizo es, dice así la Biblia o la historia religiosa, que se había acabado el agua en las bodas de Caná y Dios, Jesucristo, todavía no era Cristo, era solo Jesús, todavía no lo crucificaban, y Jesús dijo que trajeran grandes ollas con agua y las convirtió en vino. Y de hecho dice el pasaje bíblico que le dijeron de la fiesta, ¿verdad? Exacto. Habías guardado el mejor vino para el final. ¿Sí? Muy bien. Entonces, son esas aguas, ¿sí? ¿De dónde vino tu referente para pensar en eso? De la vida actual, ¿verdad? Del blush, ¿ok? Gracias, siéntate. Fíjense lo que pasó, ¿eh? No es una respuesta incorrecta, pero el camino para llegar a ella no fueron las bodas de Caná, ¿verdad? El camino para llegar a esa respuesta fue lo que nos ponemos aquí en el cachete, ¿sí? ¿Alguien quiere que hagamos el mismo ejercicio con lo que pensó? A ver, díganme otro número que no sea 5, el 3. 1, 2, 3, avergonzaron. ¿Quién dijo que se avergonzaron? ¿Le pasan el micrófono, por favor? También los que nos están viendo en YouTube pueden poner ahí en los comentarios qué pensaron. Si me dices qué ponen, también. A ver, te voy a preguntar, ¿por qué pensaste que se avergonzaron? Al igual que la compañera, hice la reflexión en personas. O sea, para mí eran personas que estaban en ese momento presentes. Ok, pero ¿por qué se avergonzaron? ¿Por qué supones que era que se avergonzaron? Igual lo relacioné con el término en inglés por blush, en cuestión del rostro. Entonces, ajá, pues se pusieron rojos. Para mí la palabra era avergonzarse. Avergonzarse. Ajá. Cuando uno se pone rojo, se avergüenza. Pues a lo mejor se intimida, ¿no? Bueno, okay. Para mí era avergonzarse. ¿Tú piensas que las aguas, al ver el rostro de Jesús, podían haberse avergonzado? Pues no, porque no tienen rostro, ¿no? Pero reitero, o sea, yo lo relacioné como con una persona. A lo mejor la filosofía que tomé estaba incorrecta, o más bien me fui por otra variante, ¿no? O sea, pero ¿quién te ha dicho que tu respuesta es incorrecta? No, o sea, yo refiriéndome ahorita ya reflexionando, pues a lo mejor y me fui por otra cosa. Ajá. Fíjense, te voy a decir algo. Uno se pone rojo de distintos modos, ¿verdad? Cuando se enoja también se pone rojo. Así es. El rubor, de hecho, se inventó para semejar la ruborización de las mujeres. ¿En qué situaciones las mujeres se ruborizan? Cuando, pues, están felices, a lo mejor. Bueno, cuando corren también, pero creo que no se trata de esto. ¿En qué momento las mujeres se ruborizan? Cuando se ponen ebrias. ¿Eh? Cuando se ponen ebrias. ¿Cuándo qué?
Cuando se ponen ebrias. También, pero ¿tú crees que aquí tiene que ver con esa situación? No, yo no estoy dando el ejemplo. Las inconscientes aguas ebrias, entre comillas, vieron el rostro de su Señor y se avergonzaron. ¿Creen que quede ahí? A ver, préstale el micrófono a tu compañera que muere por decir algo, ¿verdad? Haciendo contexto a la conversión del agua en vino, pudiera ser que ese sonrojamiento es por exceso de alcohol. Haciendo contexto a la paradoja anterior, vamos. Puede ser también que ese sonrojamiento, hacíamos aquí las 4 compañeras, que pudiera ser el reflejo de una persona en el agua. Entonces, si alguien llega por atrás de ti, simulando al Señor, en ese momento es sorpresivo y no te lo esperas. Entonces, la reacción química del cuerpo es sonrojarse, sorprenderse, y se expresa en el físico, vamos, no solo en expresión facial o corporal, sino también en el rostro, vamos, que es la primera reacción. Ok, yo quisiera que nos ubicáramos en el poema. No es una anécdota lo que estamos leyendo, ¿verdad? Es un poema, y un poema de algo sublime para los que profesan la religión católica. Algo sublime es algo espiritual, ¿no? De hecho, es un milagro. Creo que es el primero que hace Jesús, es el primer milagro que hace. Entonces, no era solamente, perdón la expresión, una fiesta en la que se acabó el vino y hay que buscar vino para seguirnos emborrachando. Es el primer milagro de Jesús en el que convierte el agua en vino. Entonces, vale la pena que esto que acabamos de decir, que acaban de decir, lo ubiquemos en el contexto. ¿Cuál es el contexto? No el nuestro. Fíjense, hay 2 contextos. El nuestro, que es el de la cosa aquí en el cachete, pero el contexto en que se produjo ese mensaje. ¿Cómo es el contexto de ese mensaje? A ver, piensen, ese momento en que está en estas bodas y el Señor va a hacer su primer milagro. Ok. Bueno, en la expresión de se sonrojaron es en el hecho de que un elemento que es en aparente para las personas tan simple, la sorpresa o el asombro de la conversión, pudiera ser ese sonrojamiento por la impresión, por el hecho de el asombro, no lo puedo creer, se sonrojan las aguas, sí, porque es algo exponencial y glorioso. ¿Y lo avergonzados? Porque quizás, digamos, en el contexto, en la ignorancia o en la no creencia, ver algo distinto, pues representa una impresión extrema, magnífica, increíble, como tal cual, increíble. Exacto. A ver, viene una parte del poema, por eso es bueno que se ubiquen. Pedí que le ayudaran porque morían de ganas de hablar. A ver, maestra, porque usted también ha estado acá y la maestra también quería decir, ¿verdad? Esas tinas no era la primera vez que tenían agua. Habían tenido agua siempre. Y no era la primera vez que alguien se asomaba a ellas y se reflejaba el rostro, ¿verdad? Seguramente incluso cuando las lavaban había agua ahí y se asomaba el que las estaba lavando y lo veía, pero no se sonrojaban. Entonces, ¿usted quiere comentar algo? ¿Qué es lo que da la pista dentro? Si podemos el poema otra vez, ¿qué es lo que da la pista de que estamos ante un hecho inusitado, distinto de lo cotidiano? ¿Y me prestan un micrófono? Aquí. A ver, ¿qué es lo que da la pista? Aquí la maestra. Darle al agua la característica de que tiene conciencia. Claro, de que en ese momento no la tiene, ¿verdad?
darle la característica de persona también. ¿Cómo está escrito Lord? ¿Cómo está escrito Lord? Con mayúsculas. Con mayúscula. Entonces, ¿se trata de cualquier señor? No. De un señor importante, ¿verdad? Exacto. Y luego dice esta Zaira, y tiene razón, no es, vieron el rostro del Señor, de cualquier señor, sino vieron el rostro de su Señor. Si yo asumo que alguien es mi Señor, ¿qué categoría le doy a ese Señor? Señor con mayúscula. ¿Qué posición le doy a alguien que lo asumo como mi Señor? Exacto, lo que dice el maestro, que es más que yo, ¿verdad? Mejor que yo. Para que no le andamos diciendo al esposo mi Señor, ¿eh? O digan, o sí hay que decirle, pero con S minúscula. Mi Señor es alguien más que yo. Efectivamente, es la sorpresa, pero no es la sorpresa de cualquier Señor, es la sorpresa porque vieron el rostro de su Señor, ¿verdad? Y se sonrojaron. Pero a lo que voy, maestra, es que el rubor también es de vergüenza. No es de vergüenza pecaminosa, sino cuando uno está enamorado, alguien decía aquí, y el otro le habla, el sonrojamiento tiene que ver con eso, con una reacción humana a sentir vergüenza o pena, ¿verdad? Sentirse uno intimidado de un modo bonito, voy a decirlo así, ¿no? No es un sonrojamiento de vergüenza, de que me avergüenzo de lo que soy, no, sino de vergüenza de la situación, de haber sentido adulado, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí le dejamos. Podía trabajar con cada uno de los, pero lo que quería mostrarles es lo siguiente. A ver, ahora que hemos descubierto las neurociencias y hemos descubierto los mapas mentales, se dan cuenta que cada una de las expresiones, aun cuando eran lo mismo, se habían construido a partir de un mapa mental diferente, ¿sí? Incluso en la primera vez que la maestra dijo, se sonrojaron, claro, el contexto actual le permitió saberlo, pero ella suponía que el que se había sonrojado era el Señor, y hubo que leer otra vez con ella para que viera que no se trataba del Señor. ¿Eso qué quiere decir? Si yo pudiera dibujar su mapa mental, maestra, usted hizo 3 movimientos, ¿verdad? El primer movimiento es llevar la palabra al contexto actual de lo que conoce. El segundo, adjudicarle esa palabra a lo que en el poema podía tenerla como atributo. Por eso no se la puso a las aguas, se la puso al Señor, porque las aguas es un objeto. Entonces, en su pensamiento, el segundo movimiento que hizo fue buscar al sustantivo, voy a decirlo así, al que le podía poner usted ese adjetivo, que era se sonrojaron, y por eso llegó a lo del Lord, ¿sí? Pero además hicieron algo, darle un atributo a las aguas, precisamente de persona. Ese es otro movimiento que hicieron. Los que sí tenían el contexto de las bodas de Caná, ¿qué fue lo que hicieron? Pues entonces no partieron del blushed cosmético, sino se fueron a las bodas de Caná. Ese fue su primer línea de movimiento. Lo segundo que hicieron fueron recrear o reconstruir en qué habían consistido las bodas de Caná, y a partir de eso darle la traducción o el sentido a la palabra. Esas cosas son las que nos perdemos cuando cortamos el diálogo en la clase.
¿sí? Eso es lo que nos perdemos. Ayudarles al estudiante a reconstruir su camino y a poder encontrar la respuesta desde el camino que le están dando, irle dando los elementos para que pueda encontrar la respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Ahora sí pasamos la siguiente, ¿no? A ver si ahora sí funciona la cosa esa, y si no, otra vez lo escriben y lo dicen, ¿verdad? Lo que les voy a pedir que hagamos ahorita es que piensen en dos cosas. Primero, ¿cómo fue el proceso que observaron, verdad? Que hice, desde que les dije que nada iba a ser gratuito, que hice, cómo fue el proceso. Pero sobre todo, si pueden usar la aplicación, y si no, levantan la mano y Aurora las va a escribir, que me digan en una o dos palabras el tipo de relación que identificaron entre yo y los compañeros que estaban participando o las compañeras que estaban participando, ¿sí? Puede ser una palabra o dos. Entonces, sí, les doy 2 minutos. Los maestros que están en YouTube, pues les pedimos que pongan en los comentarios también en una o dos palabras qué tipo de relación observaron, y también si pueden reconstruir el proceso. Con el proceso me refiero a cuáles son los pasos que seguí, ¿no? Más o menos. ¿Sí lograron entrar a la aplicación algunos? ¿No? Entonces háganlo así en su hoja. En las transmisiones, en estos 2 minutos de silencio, los que están de aquel lado de la pantalla se ponen nerviosos, pero es para que hagan el ejercicio, maestros, también ustedes, y lo pongan en los comentarios de la transmisión. Listo, primero vamos a hablar del proceso seguido y después de las características de la relación. ¿Han escrito algo? Ok. Muy bien. Ok. Muy bien. Me parece que los primeros son de las palabras, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes en el proceso? Voy a leer uno que han puesto que dice así: aprendizaje de diálogo dialógico, indagación, saberes, reconstrucción, complementarios, reflexivos. ¿Quién puso eso? ¿Ese proceso? Ok. Maestra, a ver si nos puede explicar lo que puso. Bueno, primero tiene que ver en un diálogo. En este caso tiene que surgir una pregunta, de ahí un conflicto, un acomodo, una resolución, la relación de ayuda cordial, y se quedan en el proceso del cual debe de ser dialógico y reflexivo. Muy bien. ¿Alguien más, además de la maestra, reconstruyó el proceso que lo quiera comentar? El proceso, luego le ponemos, vamos a las palabras. ¿No? Acá el maestro. Gracias. Bueno,
Yo lo entiendo de esta manera. Lo primero fue partir del interés cuando usted nos dio a elegir si entre las fracciones o el poema en inglés. Entonces fue como lo que la mayoría quiso. Entonces eso ya ayuda un poco más a fortalecer el aprendizaje. Luego se nos pidió cuáles son las posibles respuestas y ya usted ya las anotó. Y de ahí, bueno, pidió al azar el número 5 y fue enrojecer, si mal no recuerdo. Y entonces le pidió a la alumna, en este caso, que explicara por qué eligió esa respuesta. Y entonces usted como docente creó otras preguntas para ir entendiendo cómo es que la alumna llegó a esas conclusiones. Y así con cada uno para que los demás que estaban como oyentes también llevaran ese proceso y entender por qué esa alumna dio esa respuesta. Gracias, maestro. Ok, entonces la maestra decía parte de un conflicto, el maestro dice parte del interés, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar la reconstrucción? ¿No? A ver, Zaira. Bueno, yo anoté elegir lo que íbamos a abordar, o sea, nosotros elegimos, ¿sí se oye o no? Así, o sea, nosotros elegimos lo que íbamos a abordar, la maestra preguntó sin juicios, solo apoyó dando contexto, pistas o preguntas, algo muy importante, sin límite de tiempo, o sea, no estaba apurada, no estaba como ya apúrale porque ya se va a acabar, sino que le dio su tiempo a la estudiante, en este caso. La maestra no daba un paso sin antes escuchar y comprender a la estudiante, hizo todo para comprenderla antes de ofrecerle ayuda, y el resto de los compañeros lo que hicimos o lo que hicieron fue simplemente apoyar. Y bueno, básicamente eso anoté. Muy bien, gracias. Es exacto, ¿verdad? Yo a veces digo que el diálogo docente no es cosa fácil, es altamente complejo, pero necesario. Regularmente lo comparo con la profesión médica, ¿verdad? Un médico para recetar, pues hace un diagnóstico y lo vemos, después de que hace el diagnóstico y nos manda a hacer exámenes como en 2 días o 2 horas, luego se da su chance para analizarlo y después, digamos que da la terapia. Los docentes no, los docentes tenemos que hacer el diagnóstico en segundos para saber cómo actuar, pero es mucho mejor, digamos, que esa complejidad de tratar de diagnosticar qué necesita en particular el estudiante a no tener ese diagnóstico, ¿verdad? Ese esfuerzo diagnóstico en realidad es un intento de comunicación con el pensamiento de la persona, de tratar de entender esto que yo decía, cómo está construyendo su pensamiento para poder actuar acorde a ese pensamiento. De otro modo, es imposible el aprendizaje. El aprendizaje se da en el pensamiento, no se da en algo físico, sino en el pensamiento. Ni los neurocientíficos han logrado identificar el pensamiento. Lo que han logrado hacer es ver cómo reaccionan físicamente las neuronas ante alguna situación o algún pensamiento. Pero el pensamiento, el único modo de conocerlo es la palabra, es el diálogo. No tenemos como humanidad otro modo de conocer el pensamiento sino la palabra. Y entonces es mejor conocer, aunque sea un poco, para dar la ayuda que se necesita y dar una ayuda más efectiva a andar en la penumbra. Cuando tratamos de que un alumno aprenda sin entender qué está pasando por su mente, estamos, como dicen, dando palos de ciego, ¿verdad? Las palabras, a ver, lo que dijeron, ¿qué tipo de relación es el que se necesita para que eso se produzca? Como ustedes dijeron, ¿no? Solidaridad, generosidad,
análisis, escucha activa, interpretación y deducción, lo que pusieron en la aplicación ustedes, reajuste de pensamiento crítico. Yo misma tengo que reajustar mi estrategia didáctica en ese momento a partir de lo que está la persona pensando o respondiendo, ¿verdad? Esas son las características de, digamos, que se necesitan para entablar diálogo. Entonces, ahora sí, si me haces favor, ya casi acercándonos a una especie de conclusión, les quisiera compartir algunas cosas. La primera, maestros, a mí a veces me dicen, es que yo practico la relación tutora, ¿verdad? Practico, no es que sepa dialogar, practico la relación tutora para aprender cada vez más a dialogar con los alumnos. Y a veces me dicen, es que hay varias estrategias. Yo lo que digo es, los maestros solo tenemos 2 caminos todos los días en el aula, solo 2. Y ese dilema lo vivimos todos los días y dependiendo de cómo lo resolvamos, nos vamos a un camino o el otro. El camino 1 es el camino que impone ideas, que es unidireccional, que es vertical y que está basado en la transmisión. En ese es el camino 1, que a veces en el apuro de los contenidos es al que recurrimos. Y el otro camino, estamos en una bifurcación como la presentación trata de mostrarlo, el otro camino es el que construye las ideas con el alumno, el que es bidireccional, de aquí hacia allá y luego de allá hacia acá. El horizontal y el que está basado en el diálogo. A veces, o más bien, yo creo que todos los días nos tendríamos que hacer esa pregunta al final de la clase. ¿Cuál de los 2 caminos elegí? Porque dependiendo del camino que hayamos elegido, es el impacto que vamos a dejar en los estudiantes. Si elegimos el camino de la transmisión, vamos a lograr algo muy efímero y que plantea esta idea que les digo, poco constructiva, en el que alguien sabe y el otro tiene la obligación de asimilar lo que ese sabe. Y así nos vamos a ir, así es como vamos a estar construyendo ciudadanía. La ciudadanía se construye con lo que uno hace, no con lo que nos dicen. Dice un autor que se llama Richard Elmore, la acción predice el desempeño. Lo que me pides que haga como alumno es lo que me va a decir cómo supongo yo que debe ser mi desempeño. Si tú me preguntas y yo contesto, tú me preguntas y yo contesto, voy a pensar que en este mundo se trata de complacer al que pregunta, no de crear mis ideas, ¿sí? Si me pides que haga actividades que para mí no tienen sentido, voy a suponer que la ciudadanía se construye así, que en este mundo se trata de que alguien obedezca las instrucciones que le da otra persona, no de participar de ellas. Y así, ese es el dilema que tenemos todos los días como docentes. ¿Qué es la relación tutora? A ver, la relación tutora, y bueno, ya eso será otro taller. Yo hoy quise mostrarles el corazón de la relación tutora, que es el diálogo, ¿no? La relación tutora es una forma en que algunos hemos creado para llevar a las aulas el diálogo, para elegir los temas, el diálogo para ayudar al aprendiz a identificar lo que conoce y lo que no conoce, y ayudarle a que a partir de lo que sí conoce entienda lo que quiere comprender. Esa es, digamos, otra de las características para recuperar el proceso de aprendizaje seguido, la famosa metacognición. Lo que yo hice ahorita con ustedes cuando les pedí reconstruir el proceso
ustedes hicieron metacognición, hicieron digamos que un recuento del camino que habían seguido, y a través del diálogo es que uno puede darse cuenta cuáles son los caminos o las estrategias que se va construyendo el alumno para resolver problemas que no siempre son las mismas, nunca son las mismas. Y el otro, que a mí me parece fundamental, sobre todo para ejercer la ciudadanía plena, es el diálogo sirve para que el alumno aprenda a argumentar, de dónde salió el decir que se avergonzó, de dónde salió el decir que se sonrojó. Es un ejercicio de argumentación, poder aprender a organizar mis ideas, a expresarlas y a tratar de explicar lo que estoy pensando. Esa es la argumentación, ¿sí? Tan necesaria para que uno viva en democracia. Sin la práctica de la argumentación, la democracia no funciona. El desastre que vemos en la Cámara de Diputados y de Senadores como circo todos los días es una falta de habilidad argumentativa o una carencia de argumento. Cada vez que hay circo es porque no hubo argumento o no hubo práctica de la argumentación. Entonces, por eso se practica el diálogo tutor, ¿no? Y la última cosa, digo, no menos importante, es porque el diálogo le ayuda al estudiante a entenderse a sí mismo. Si no me preguntan de dónde saqué la idea de que las aguas se avergonzaron, nunca voy a explorar adentro de mi pensamiento de dónde salió eso. Si no me preguntan de dónde saqué que se sonrojaron, nunca voy a expresar eso y no me voy a conocer a mí mismo, porque también, y por eso existen los psicólogos, el diálogo permite que uno se autoexplore, que uno mismo empiece a buscar en el pensamiento por qué dijo una cosa y no otra, por qué pensó eso y no otro. Esa es la esencia de lo que nosotros planteamos se requiere en las aulas, que es la relación tutora, ¿no? ¿Qué es la relación tutora? Así en poquitas palabras. La relación tutora no es sino un método que a lo largo de muchos años, de 30 años, hemos venido cultivando. Antes eran pasos, luego momentos, ahora le llamamos momentos del ciclo de la tutoría, donde al estudiante le pedimos que elija un tema. Buscamos que una vez que elija el tema, dialogar con él para que pueda entender lo que quiso entender. Y bien decía el maestro, nos permitió elegir. Permitir elegir es llevar el 50% ganado del aprendizaje. ¿Quién va a aprender algo cuando las puertas del pensamiento están cerradas? Cuando uno elige, anticipa alguna suposición sobre lo que va a aprender, y de esa suposición es ya el caldo de cultivo para cultivar el aprendizaje. Cuando no, ¿cómo empiezo yo a pensar algo de lo que no estoy preparado? Y además a veces que ni quiero pensar en eso. Entonces, el diálogo necesita, les decía al principio, voluntad, ganas, pero esas se consiguen cuando uno le da al estudiante posibilidad de elegir lo que quiere aprender, ¿sí? Entonces, elegir el tema, recibir tutoría en diálogo como ese pedacito que alcanzamos a ver, pero en grande. Y luego, en la relación tutora pedimos que se registre el proceso de aprendizaje, que todo lo vivido sea escrito para que quede asentado como conocimiento con valor, no que escriban el contenido solamente, sino cómo lo aprendieron. Y después pedimos que se demuestre lo aprendido ante un público como este, donde los estudiantes no explican el tema, sino comparten su experiencia de cómo lo aprendieron, en qué se equivocaron. En la relación tutora el error no es motivo de vergüenza.
es motivo de trabajo. Entonces, las demostraciones, fíjense, en vez de que alguien se pare para explicar su sabiduría, ahí están mis amigos, para explicar su sabiduría, lo que hace es pararse para decir en qué se equivocó y cómo salió de ese atolladero. Y entonces el error adquiere un valor completamente distinto, ¿verdad? De experiencia. Y luego, cuando ya registró lo aprendido, siente que ya domina el tema, le pedimos que él ofrezca ese tema para el compañero que lo quiera aprender. Y entonces, a partir de esa acción, empieza a hacerse una red de ayuda entre compañeros. Cada quien puede elegir el tema que alguno de sus compañeros está eligiendo, y eso le da oportunidad al maestro de ya no tener que cargar él solito con el diálogo, sino lo que uno ve en las aulas que practican la relación tutora son pares de alumnos que se ayudan mutuamente para aprender, y el maestro puede ir a dialogar con cada uno de ellos, que es más o menos la grafiquita que ustedes están viendo en la presentación. Lo que están viendo en la presentación, fíjense, le das el otro clic, es relación tutora entre maestros y alumnos. Si yo les digo cuáles son los maestros y cuáles son los alumnos, pues solamente por la edad, ¿verdad?, los puede uno distinguir. Un principio fundamental de quienes practicamos la tutoría es que lo que le pedimos al alumno lo hacemos nosotros primero. Yo me puse con el tutor que se sabía el poema de las aguas que se sonrojaron a ver ese tema, y me dio tutoría, y por eso ahora puedo yo compartirlo a ustedes. Es decir, no necesita uno una capacitación diferente, sino aprender en diálogo nosotros mismos con nuestros compañeros maestros para poder hacerlo. Y de esos núcleos, que es como un tejido, empieza a conformarse la red. ¿Dónde hay relación tutora? Por si alguno de ustedes está interesado en practicarla y aprender a dialogar con sus alumnos, pues hay en todas esas partes del mapa mundial, ¿no? La relación tutora es una propuesta mexicana que actualmente en estos momentos se trabaja en Chile, en Argentina, en Perú, en Nicaragua, en El Salvador, en Tailandia, en Singapur. Y lo maravilloso es que todos ellos, todas esas personas que trabajan en esos países han venido a capacitarse aquí con nosotros, pero no han venido a un aula donde les explicamos, sino han venido a las aulas y han sido formados por los mismos estudiantes o los mismos alumnos que practican relación tutora. Ese es el modo como la red. Entonces se dan cuenta cómo una red chiquita puede llegar a ser una red mundial de relación tutora. Por ejemplo, hace días había que capacitar a 400 maestros de Querétaro. Pues pusimos un anuncio y ahorita los maestros de Querétaro están siendo capacitados por maestros de Argentina, por maestros de Perú, por maestros de Chile. Nosotros les ayudamos a ellos, y la red de tutoría se ha ido extendiendo, ahora sí, en todo el globo mundial, porque siempre hay alguien que tiene un tema que puede ofrecérselo a otro. Esa es la idea. Yo puse este título esperanzada en verlos a ustedes, y con toda intención le puse el título de recrear el aula, a recrear el aula a través del diálogo, porque les decía al principio que creo firmemente que si recreamos el aula y dejan de ser espacios de competencia, donde un alumno tiene que no pasarle la tarea al otro para que pueda él sobresalir, donde tiene que esconderle su libreta para que él sobresalga, si dejamos eso atrás y las convertimos en aulas de solidaridad, donde el alumno aprende para ayudarle a otro a aprender, sí podemos recrear el mundo.
y vamos a poder recuperar la solidaridad que hemos perdido en estos días gracias a que en la escuela hemos llevado criterios y patrones de convivencia distintos a lo que queremos guíen a la sociedad. Eso lo han dicho diversos académicos. La relación tutora por 4 años consecutivos fue identificada y premiada como una de las 100 mejores innovaciones del mundo por la organización 100 que se creó cuando Finlandia, a la que le andamos aplaudiendo tanto, creó un organismo para identificar a las mejores innovaciones que había en el mundo y identificaron a la relación tutora como una de esas por 4 años consecutivos mientras duró el premio, porque ya pasaron los 100 años de Finlandia. La relación tutora fue parte de este reconocimiento. Y entonces, para acabar, yo quisiera que alguien me ayudara a leer eso, porque yo cuando lo leo se me quiebra la voz. ¿Qué es el diálogo? ¿Se acuerdan que empezamos el taller preguntándonos qué es el diálogo, ¿no? Maestra, ¿quiere ayudarnos a leer qué es el diálogo? Dialogar no es solo hablar. El diálogo es la afectación mutua del pensamiento. Si generamos aulas basadas en el diálogo y la ayuda mutua para aprender, es posible que incidamos en el mismo modo en la sociedad. Dalila López. Muy bien. Entonces, ese es el diálogo, maestros. Espero que se hayan pasado un buen rato aquí y que todos los días a partir de ahora se planteen qué camino es el que han decidido para trabajar en sus aulas. Muchas gracias. Vamos a hacer algunas preguntas por si quieren preguntar o comentar o opinar. Tenemos creo que 5 minutos. ¿Sí? 5 minutos. Entonces, Zaira quiere decir algo, levantan su mano y las compañeras les pasan el micrófono. Pues muchas gracias, Dalila. Me siento muy agradecida por esto que nos has compartido, por ser parte también de esto. Pero a mí ahora, como docente, me surge una pregunta. No siempre las condiciones de las escuelas nos permiten a los docentes hacer una práctica como la que tú acabas de hacer sin límite de tiempo. Me gustaría que nos platicaras un poco sobre qué estrategias se pueden llevar a cabo en una escuela para crear el contexto y las condiciones de poder establecer estos diálogos que trascienden y que van más allá del currículum que tradicionalmente necesitamos enseñar y como se nos pide a veces que lo enseñemos. A ver, reconozco que las aulas a veces no son propicias para eso, pero cuando me han dicho a mí, el primer paso, el problema no es el diálogo, el problema es que hemos creado un sistema educativo que lo niega, que atenta con él. Yo diría el primer paso es ponernos en esa posición. El problema no es que no deba haber diálogo o que no se pueda. El problema es que el sistema educativo está construido para que no exista, porque acuérdense al principio que les dije, nuestro sistema educativo está construido sobre bases y principios administrativos empresariales. Fue la industrialización cuando se creó la gran industria y todos teníamos que ir a la escuela, fue el modo de organizar el servicio educativo que se encontró. No está creado bajo principios pedagógicos. Eso lo debemos tener claro siempre. Nuestro sistema educativo no está creado bajo principios pedagógicos, sino de administración laboral, ¿verdad? Bueno, puesto así, van a ver que van a soltar una parte de culpa y saber que no la tienen ustedes. El segundo paso es buscar espacios de diálogo. Si nosotros nos hubiéramos sentado a decir que no había, pues no estaría yo aquí, ¿verdad? Hemos buscado por donde se puede generar diálogo. La primera cosa, las redes de tutoría no existían
sino hasta que los maestros de telesecundaria convencidos de Zacatecas y de Chihuahua nos dijeron, estamos convencidos, pero ¿qué hago yo para tener diálogo con 40 chiquillos? Y entonces fue cuando junto con ellos dijimos, pues ¿por qué ha de ser el maestro la única fuente de diálogo? Todos como humanos tenemos esa capacidad, lo que necesitamos asegurar es que cada uno de los alumnos se haya preparado lo suficiente para establecer diálogo con sus compañeros. Y así se crearon las redes de tutoría, esta idea de que un alumno ayuda al otro, así fue, ¿verdad? En secundarias generales y técnicas, por ejemplo, de Mexicali, ¿qué es lo que han hecho? Los estudiantes a contraturno aprendieron a trabajar en diálogo. Y lo que han hecho en esas escuelas es permitirles a esos estudiantes que trabajen con otros compañeros alumnos en algunos momentos en específico, y los maestros con esa ayuda que le dan a su compañero les reconocen o les acreditan el contenido de la materia correspondiente, ¿sí? En las telesecundarias de la Ciudad de México, ¿cómo fue que le hicieron? Pues se pusieron de acuerdo los maestros para cada día tener 3 alumnos que recibieran relación tutora, ¿sí? A través o del orientador o de un maestro que tenía tiempo de descarga en algún momento. Y así les puedo ir dando una lista de cómo las escuelas, ahorita yo estimo que hemos de ser 3,000 escuelas en este país que practican relación tutora, ha buscado el espacio y la forma organizativa que le permita tener diálogo. El asunto es empezar, porque cuando se van incrementando el número de alumnos que tienen un tema, pues entonces ya la ayuda se multiplica y uno puede tener tantos tutores a veces como alumnos hay. Hubo un año, en algún momento de la administración, que nosotros logramos que todo este país se pusiera de acuerdo en dar, sobre todo en secundarias generales y técnicas, que es donde es más difícil por los 50 minutos, se pusieran de acuerdo para tener una semana de propedéutico, la primera, pero era la semana del trabajo en diálogo, y esa semana todos los maestros de la escuela trabajaron con sus alumnos en relación tutora a los temas, y con eso quedaron con la suficiente cantidad de alumnos y catálogo que les permitió trabajar en tutoría durante el resto del año, ¿no? Entonces hay muchas formas, hay libros, si ustedes buscan en la editorial Siglo XXI, me parece que hay 3 textos sobre relación tutora, y ahí ustedes van a poder ver en las distintas experiencias cómo ha sido, ¿no? Ahora, hoy en día, por lo menos en básica, ya tenemos el camino bastante planchadito, porque la relación tutora forma parte de la Estrategia Nacional para Trayectorias Efectivas y Completas, está como una de las posibilidades en los consejos técnicos. Nosotros planteamos que es la 5ª estrategia de la nueva escuela mexicana, y con toda esta idea ahora del programa analítico que se va haciendo conforme el docente va armando sus procesos de enseñanza, pues ya es mucho más fácil que en aquellos tiempos donde teníamos que seguir en todo el país el mismo programa en el mismo orden, ¿verdad? Acabaré yo diciendo con esto, maestros, antes de pasar la palabra, no hay mejor forma de encauzar la solidaridad de la juventud que a través de la tutoría. Verán que ustedes van a encontrar en sus jóvenes de sus secundarias y sus bachilleratos muchos jóvenes que pueden encauzar la solidaridad de la juventud a través de relación tutora, y entonces no necesitan a los 50 minutos incluso. Pueden usar los 50 minutos para las demostraciones. Ellos van a empezar a trabajar juntos. Gracias. Buenos días. De Tepic, Nayarit, la maestra Hortensia García, vengo del Centro de Actualización de Magisterio. Maestra, para comentarle justamente una experiencia en el estado de Nayarit, cuando empiezan a trabajarse las redes,
la red de tutoría. Yo era directora de una secundaria, de la secundaria Vaca Calderón, en su momento, y un compañero maestro de telesecundaria del municipio de Santiago, maestro Jesús, él obtiene el primer lugar en examen de enlace. Y él era un maestro de una comunidad conocen Nayarit, de Santiago Ixcuintla, cerca de donde es Mezcaltitán, con una situación muy difícil. El maestro, cuando se da a conocer que en Nayarit, quien tuvo el examen de enlace en primer lugar es una escuela telesecundaria, se van los focos hacia el maestro. Y ahí es donde le preguntan cómo le hizo, maestro. Maestro Chuy, que todo el mundo lo conocemos, y él nos comenta que empezó a trabajar las redes, las tutorías a través de las redes, en donde el alumno hace los equipos y nombra a un tutor y nos da una estrategia como tal para seguirla, y ese niño empieza a tener el diálogo con sus compañeros a través de una secuencia que el mismo niño crea para darle a conocer a los alumnos, al resto de sus compañeritos, el tema. Entonces cada uno de los equipos trabaja de esa manera y se empiezan a trabajar las redes en lo más complicado, porque él en telesecundaria maneja todas las materias y se empieza a retomar. Recuerdo que ya posteriormente lo tomamos para matemáticas, que es donde se les hacía más difíciles a los alumnos. Entonces agarrábamos a los 5 alumnos que mayor le tendían a la materia, a la matemática, y de ahí empezaban a trabajar. Entonces las redes de tutoría se empezaron a fortalecer de esa manera. Fue lo que viví yo. Yo no lo había conocido, sí sabía la historia que comenta la maestra Dalila, y mucho gusto, maestra, y porque también es nayarita, y ahí es donde me doy cuenta cómo funcionan las tutorías. Entonces, estamos hablando que yo tenía 2013 más o menos, que estaba al frente de la dirección de esa escuela. Entonces, así es como se manejan, y duró bastante tiempo y todavía continúan muchos maestros con esa estrategia didáctica. Muchas gracias, maestra. Gracias, maestra Hortensia. Gracias. Miren, de que se puede, se puede. Yo les voy a decir cuál es la estrategia que uso. Yo elijo a los alumnos más rezagados del salón, a los que uno diría, a veces llego a las aulas y les digo, dígame el alumno que si en este momento acabar el ciclo escolar estaría reprobado. Y pues ya me dicen cuál es. Con ese alumno es con el que trabajo relación tutora, y ese es el que luego ayuda a sus compañeros. Acuérdense que en mi caso trabajo la tutoría además para recrear a la sociedad. Entonces mi intención, de hecho a eso he dedicado toda mi vida profesional, es darle seguridad a los vulnerables, que no creamos que la pobreza, la ruralidad, la marginación son motivos de disminución humana. Eso es lo que necesitamos de verdad para recrear el mundo. Entonces, esa es también una estrategia que puede hacerse, tomar al que está más atrasado. Imagínense, yo tengo varias anécdotas y algunos capítulos he escrito sobre estas anécdotas, del alumno al que porque en el aula todos sabemos cuál es el que está condenado a la reprobada, ¿verdad? ¿Cuál es el que ya está atrasado? Entonces, lo que hago es, lo que hago es elegir a uno de ellos, darle tutoría. Imagínense para ese que estuvo durante tanto tiempo estigmatizado como el atrasado, que después le digas, ahora ofrécele tutoría a otro compañero. La conversión, y muchas veces lo digo con lágrimas, hoy estoy muy valiente, pero de verdad la conversión de los muchachos o de los niños o jóvenes es milagrosa en el sentido humano, ¿verdad? No en el sentido religioso, milagroso.
alguien que no hablaba, que siempre estaba, no, pues luego ya anda queriéndole ofrecer tutoría a todo mundo, quiere estudiar otro tema. Tan es así que en Nayarit también había una señora en Miravalles, en el municipio de Compostela, que fue con el maestro y le dijo: maestro, pues ¿qué le hicieron a mi niño? Antes batallaba yo mucho para que hiciera la tarea y ahora ya me trae cansada porque todo el día me anda hablando de cuál tema está estudiando, cuál tema tutoró. Y lo que hizo la mamá fue aprender tutoría también ella, y pues cayó igual que el niño, ¿verdad? Ahora la señora ofrece temas de tutoría en Miravalles a cualquier niño que quiera aprender, porque la relación tutora está al alcance de todos, porque no ofrecemos a un experto que le ayuda al otro. Es una experiencia de aprendizaje que tuve yo, que ahora se la puedo compartir a mi compañero en diálogo. Eso es lo que busca la relación tutora, ¿verdad? No sé si hay algún otro comentario. Bienvenidos los compañeros. ¿No? Ok. Pues entonces, muchas gracias y mañana andaré por aquí, por si quiere alguien. Ahora vamos a ver fracciones. Hoy vimos poesía en inglés, mañana vamos a ver fracciones. Maestra, la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco agradece su colaboración en este Congreso de Recrea Academy 2023 como tallerista y extiende la siguiente constancia a Dalila López Salmorán, 23 y 24 de octubre, Guadalajara, Jalisco, de parte del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Un aplauso para nuestras talleristas. Gracias. Y muchas gracias a Aurora que me apoyó. Aurora es figura educativa del CONAFE. Si alguien quiere conocer tutoría, en CONAFE podemos apoyarlos y con gusto darles algún taller, ¿verdad? Muchas gracias, Aurora. Muchas gracias a ustedes. Gracias.